Antes de empezar, quisiera pedirte algo. No apagues la luz. No porque las historias que te voy a contar necesitan ficción para crear ambiente, sino porque luego de escucharlas no vas a querer estar en la oscuridad. Un hospital abandonado donde algo aún seguía haciendo su trabajo. Un pueblo que dejó de existir, pero algo no recibió el mensaje. Y una carretera donde varias personas vieron lo mismo, en distintos momentos y sin conocerse entre sí. Bienvenidos al canal, les habla su narradora Marlene y este es Entre las Sombras. Las historias que están a punto de escuchar llegaron al canal de personas que vivieron algo que no supieron cómo explicar. Y las comparto tal y como me dijeron, obviamente con nombres diferentes. Aquí vamos para la primera. Un técnico de mantenimiento con años de experiencia en edificios en mal estado, fábricas cerradas, instalaciones abandonadas, lugares que otros no querían entrar. Su trabajo era evaluar instalaciones antes de que los equipos de demolición entraran. Para él, un lugar abandonado era trabajo, nada más. Hasta la noche en que lo mandaron a evaluar un antiguo hospital psiquiátrico, abandonado en las afueras de la ciudad. El hospital había cerrado hacía más de 20 años, dejado atrás después de una serie de problemas que derivaron en su abandono definitivo. Había servido durante décadas como hospital psiquiátrico, uno de esos establecimientos de mediados del siglo pasado, donde los métodos que se usaban con los pacientes eran, en lo mejor de los casos, cuestionables. Recibió la asignación un viernes por la tarde, con instrucciones de hacer una evaluación preliminar esa misma noche, porque el equipo de demolición entraba el lunes. Entró solo, con su equipo de trabajo, a las 9 de la noche. Quiero que piensen algo antes de que continúe. Este técnico entró al lugar como trabajo, sin medio previo, sin expectativas de encontrar algo sobrenatural. Era un profesional haciendo su trabajo. Esto es importante para entender lo que describe después. Las primeras 2 horas transcurrieron normalmente. Diego revisó el ala de la administración en la planta baja, tomó notas, fotografió el estado de las instalaciones. El edificio estaba en el estado habitual de un lugar abandonado durante 2 décadas. Paredes descascaradas, pisos llenos de escombros, vegetación que había empezado a abrirse de camino por las ventanas rotas. Pero había algo que Diego describe como difícil de ignorar desde que entró. El silencio del lugar no se sentía igual que el silencio de otros edificios abandonados en los que había trabajado. Era un silencio más pesado, dice, como si el aire dentro del hospital tuviera más densidad que el aire de afuera. Subió al segundo piso, donde estaban las habitaciones de los pacientes. Los cuartos tenían algunas camas metálicas oxidadas y en algunos casos marcos de sujeción en las paredes. Los anillos de metal donde se ataba las restricciones de los pacientes. Fotografió todo con metodología profesional y siguió avanzando. Fue al fondo del pasillo del segundo piso cuando escuchó el primer sonido. Un sonido que describió en el informe que describió esa misma noche como pasos regulares sobre el piso del pasillo, provenientes del tercer piso, con el ritmo de alguien caminando de manera pausada y constante. Asumió que había alguien más en el edificio, un guardia de seguridad, otro técnico, alguien del equipo de demolición que había entrado antes. Subió al tercer piso. Lo que más me parece perturbador a este punto de la historia es que Diego reaccionó como cualquier otro profesional lo haría. Buscó una explicación lógica y fue a verificarla. No huyó.
no entró en pánico, simplemente subió a ver quién estaba ahí. Y es eso exactamente lo que lo puso en la posición en que van a escuchar ahora. El tercer piso del ala de cuidados intensivos psiquiátricos, el área más restringida del hospital cuando estaba en funcionamiento, donde había estado los pacientes considerados más difíciles. Diego llegó al pasillo del tercer piso con una linterna. No había nadie, pero los pasos continuaban. Ahora sonaban como si vinieran del pasillo mismo donde estaba él. Pero más adelante. Siempre más adelante. Siempre a la misma distancia sin importar cuánto avanzara él. Diego detuvo su marcha y apagó la linterna para escuchar mejor en la oscuridad total. Los pasos también se detuvieron en el mismo instante. Esperó 30 segundos en la oscuridad total, sin moverse, sin hacer ruido. Y entonces encendió la linterna de golpe, iluminando el pasillo frente a él. El pasillo estaba vacío, pero en el polvo del suelo, perfectamente visible bajo la luz directa de la linterna, había huellas de pies descalzos que estaban hasta el punto exacto donde estaba él, parado, y que no continuaban más allá, como si alguien hubiera caminado hasta ese punto y hubiera dejado de existir ahí mismo. Tomó fotografías de las huellas y salió del tercer piso. Mientras bajaba por las escaleras, Diego pasó al frente de una puerta que no había notado al subir, más pesada que las otras, con los restos de un sistema de cierre que en un momento había sido de alta seguridad. La primera estaba entreabierta. Diego, con la lógica profesional que lo había llegado al tercer piso, la abrió. Era la sala de tratamientos, donde décadas atrás se había aplicado los procedimientos de electroshock a los pacientes. La silla de tratamiento seguía ahí, en el centro del cuarto, con parte de su sistema de sujeción todavía intactos. Diego dice que cuando iluminó esa silla con la linterna tuvo la certeza absolutamente inexplicable e imposible de justificar de que la silla no había estado vacía hace poco tiempo. No había nadie en ella en ese momento, pero había algo en el aire de ese cuarto, en la temperatura, en la disposición del polvo, en algo que no podía nombrar, que le decía que alguien o algo había estado sentado en esa silla recientemente. Cerró la puerta, bajó al primer piso y salió del edificio. Escribió su informe esa misma noche desde el estacionamiento sin volver a entrar. El informe reportó el estado de las instalaciones como lo requería su trabajo, pero agregó una nota final que nunca había puesto en ningún informe anterior. Recomendó que el equipo de demolición no trabajara en el edificio de noche. No dio explicaciones adicionales. El equipo de demolición siguió las recomendaciones sin preguntar por qué. Lo que más me queda en la historia del hospital no son las huellas ni los pasos, es la silla, porque Diego no es una persona que se asusta fácilmente. Es alguien que entra a edificios abandonados como trabajo. Y sin embargo, algo le dijo en esa sala que su mente racional no podía procesar, pero que su instinto lo reconoció de inmediato. Y eso, viniendo de alguien así, es mucho. Vamos para la segunda historia. Valentín era un fotógrafo documental, 42 años, especializado en lugares abandonados, ruinas industriales, estaciones de tren clausuradas, pueblos que habían quedado vaciados por distintas razones a lo largo del tiempo. Había documentado decenas de lugares así a lo largo de su carrera, y la única regla que se había impuesto era nunca entrar solo a lugares que no hubieran sido evaluados previamente. Esa regla la rompió una vez. El pueblo
Había sido un pequeño asentamiento minero en una zona montañosa, que fue abandonada en los años 60 cuando la mina principal se agotó. Las familias se fueron en el transcurso de pocos meses, llevándose lo que pudieron y dejando atrás lo que no. Lo que quedó fue un conjunto de edificaciones de piedra y adobe en distintos estados de deterioro. Una iglesia pequeña con el techo parcialmente derrumbado y en una plaza central donde todavía había restos de una fuente que alguna vez tuvo agua. Valentín llegó al pueblo una tarde de otoño con la intención de fotografiar durante las últimas horas de luz y pasar la noche en un cuarto en las afueras. Valentín había estado en lugares de docenas de veces así. Para él, un pueblo abandonado era un set de fotografía, no un lugar que pudiera sorprenderlo. Pero lo que ocurrió en Miraflores cambió su perspectiva completamente. Las primeras horas fueron exactamente lo que Valentín esperaba: luz perfecta, estructuras fotogénicas, el tipo de silencio que él asociaba con los lugares abandonados y encontraba paradójicamente tranquilizador. Fotografió la iglesia, las casas del perímetro de la plaza central. Cuando empezó a oscurecer, decidió volver a su carro, que había dejado en el único camino de acceso al pueblo, a unos 200 metros de la plaza. Guardó su equipo y empezó a caminar hacia la salida. Y entonces escuchó algo que lo detuvo en seco. Una voz. No un sonido ambiental, no el viento, no un animal. Una voz humana, femenina, que venía del interior de una de las casas que daban a la plaza. Valentín describe que su primer pensamiento fue que había alguien más en el pueblo, otro fotógrafo, un excursionista, alguien que había llegado por otro camino. Se acercó a la casa de donde venía el sonido. La puerta estaba entreabierta. Aquí hay algo que quiero que noten. Valentín no entró porque fuera valiente o porque quería una experiencia paranormal. Entró porque su lógica le decía que había alguien adentro que podría necesitar ayuda o con quien pudiera simplemente cruzarse. Esa lógica completamente razonable es lo que lo metió en lo que viene. Valentín empujó la puerta y entró con su linterna encendida. El interior era lo que correspondía a una casa abandonada durante décadas. Muebles deteriorados, una mesa con los restos de alguna vez que fueron utensilios, paredes con la pintura completamente caída. No había nadie visible, pero la voz continuaba. Venía del fondo de la casa, de un cuarto cuya puerta también estaba entreabierta. Valentín empujó esa segunda puerta y la iluminó con la linterna. El cuarto estaba vacío, pero había algo sobre la mesa de madera desvencijada que estaba en el centro del cuarto que no debería de haber estado ahí. Un vaso con agua. Agua limpia, sin polvo, sin las partículas que había tenido si hubiera estado allí durante años. Agua reciente. Valentín tomó una fotografía del vaso y salió de la casa caminando rápido. Cuando llegó a la plaza central y levantó la vista, notó algo que no había visto durante las horas de la fotografía: la luz de la ventana de la iglesia. Una luz tenue, amarillenta, como la de una vela, moviéndose lentamente detrás del vidrio roto. Valentín tomó la decisión que él mismo describe como la más cuestionable de su vida. Entró a la iglesia. El interior estaba oscuro, salvo a la fuente de luz que había visto desde afuera. Efectivamente, una vela, encendida, colocada sobre el altar de piedra al fondo. No había nadie sosteniendo la vela, no había nadie en la iglesia. Al acercarse al altar con la linterna, Valentín vio que alrededor de la vela había algo dispuesto con cuidado. Fotografías viejas, en blanco y negro, de personas que por su ropa y el estado de las imágenes correspondían a varias décadas atrás.
personas que probablemente habían vivido en el pueblo antes del abandono, fotografías de que no podían haber sido colocadas ahí recientemente porque el polvo acumulado sobre ellas indicaba que llevaban tiempo en ese lugar. Pero la vela estaba encendida, una vela que no podía llevar encendida décadas. Valentín salió del pueblo sin volver atrás, sin entrar. Revisó las fotografías que había tomado esa tarde cuando llegó a su carro. Entre las fotos que había tomado de la plaza durante las últimas horas de luz, en el fondo de la imagen, en la ventana de las casas que daba a la plaza, había una figura, una silueta que miraba hacia afuera, que no estaba de ninguna de las fotos anteriores, que Valentín jura que no había cuando tomó las imágenes. Si hay algo que no logro sacarme de la cabeza, es ese vaso con agua. Porque el deterioro de un lugar abandonado, que lleva décadas abandonadas, es consistente. El polvo cubre todo de manera uniforme. Un vaso de agua limpia sobre una mesa que está completamente llena de polvo no tiene lógica posible o explicación posible. Y la vela encendida tampoco. Dos cosas que no deberían de existir o no luce completamente normal en ese pueblo abandonado. Y la parte que más me cuesta explicar es que no se contradicen entre sí. Las dos apuntan a lo mismo. Y vamos para la última historia. Esta historia no es sobre una sola persona, es sobre un patrón. En un tramo específico de carretera de montaña, una carretera de 2 carriles que atraviesa una zona boscosa entre 2 pueblos pequeños. Hay varios testimonios independientes que describen exactamente lo mismo. No son amigos que se contaron las historias entre sí, no son personas del mismo pueblo que se incluyeron mutuamente, son personas que dieron sus testimonios en distintos momentos a distintas personas y que cuando alguien las comparó descubrió que los detalles coincidían de una manera que resultaba difícil de atribuir a coincidencia. El tramo tiene aproximadamente 3 kilómetros de longitud. Es completamente recto, sin curvas peligrosas y la señalización es adecuada. No hay ninguna razón objetiva para que esa carretera específica sea peligrosa. Pero hay algo que varias personas describen haber visto en ese tramo, siempre de noche, siempre cuando viajan solos. Lo que más me llama la atención de esta historia es que nadie la buscó. Esas personas no iban a esa carretera a buscar algo. La usaban para ir de un lugar a otro. Y todos describen de haber tenido la misma reacción inicial: buscar una explicación lógica para lo que estaban viendo. El primero que se tiene documentado es de Rodrigo, un conductor de camión que usaba esa carretera regularmente en sus rutas nocturnas. Rodrigo describe que una noche, al entrar al tramo, vio a alguien caminando al borde de la carretera, una figura humana, caminando en la misma dirección que él, en el arcén derecho. Frenó para ver si era alguien que necesitaba ayuda. La figura no se detuvo, siguió caminando. Rodrigo avanzó lentamente junto a la figura, bajó la ventana, llamó para ver si le escuchaba. La figura no respondió ni giró la cabeza. Entonces Rodrigo notó algo que lo hizo acelerar de inmediato. Los pies de la figura no tocaban el suelo. Caminaba unos centímetros por encima del asfalto. Rodrigo lo atribuyó a una visión óptica. La perspectiva de los faros, el cansancio de manejar de noche, se lo convenció a sí mismo, hasta que empezó a hablar con personas que usaban esa misma carretera. 3 meses después, una mujer llamada Camelia, que vivía en uno de los pueblos y usaba esa carretera para ir a su trabajo, describió exactamente lo mismo a una amiga, sin haber escuchado el relato de Rodrigo. Una figura caminando al borde de la carretera de noche
que no respondía cuando la llamaban, cuyos pies no parecían tocar el suelo. La amiga de Camelia conocía a alguien que había hablado con Rodrigo. Cuando compararon los relatos, los detalles que coincidían iban más allá de lo que la coincidencia podría explicar. Ambos describían que la figura vestía de ropa oscura, que caminaba con el ritmo completamente regular sin variación, y que al iluminarla directamente con los faros no proyectaba sombra. Una figura que no proyectaba sombra cuando los faros la iluminaban de frente no es posible dentro de la física normal. Con el tiempo, otros 4 testimonios más surgieron del mismo tramo de carretera, con los mismos detalles centrales. 6 personas distintas, el mismo tramo, la misma figura, la misma ausencia de sombra. Alguien que recopiló esos testimonios decidió investigar las historias de ese tramo de la carretera. Encontró que ese punto exacto había ocurrido un accidente décadas atrás. Un accidente en que una persona había fallecido mientras caminaba al borde de la carretera de noche. La persona que falleció vestía ropa oscura y fue golpeada por un conductor que no la vio a tiempo. Lo más perturbador de lo que encontró el investigador no fue el accidente entre sí. Es que la dirección en la que caminaba la figura del accidente originalmente coincidía exactamente con la dirección en que todos los testigos describían ver caminar a la figura de la carretera. La misma dirección hacia el mismo punto. Como si algo repitiera esa caminata una y otra vez, de noche, en ese tramo de 3 kilómetros, sin llegar nunca a ningún destino. Los 6 testimonios recopilados abarcan un periodo de más de 20 años. No hay forma de saber cuántos más no se repitieron porque las personas que los vivieron prefirieron no contar. El tramo de la carretera sigue en uso. Sigue siendo completamente recto, con buena señalización, sin embargo objetiva, para ser peligroso. Y de noche, si vas por ese tramo y ves a alguien caminando al borde de la carretera, los testimonios que existen sugieren una sola cosa: no frenes. Hay un detalle de la historia que cambia todo lo demás: la ausencia de la sombra. Una ilusión óptica puede explicar muchas cosas. Pero 6 personas en momentos distintos, sin conocerse, describieron independientemente que la figura no proyectaba sombra frente a los faros. Ahí fue donde dejé de buscar una explicación sencilla. Llevan décadas caminando el mismo tramo, hacia ningún lado, sin nunca llegar. Un hospital abandonado donde alguien aún seguía haciendo sus rondas, un pueblo abandonado donde alguien aún encendía una vela, alguien o algo, y una carretera donde algo repite la misma caminata durante décadas. 3 lugares distintos, 3 cosas que, según quienes la vivieron, simplemente no se fueron cuando debían. Espero que hayas recordado lo que te dije al principio: no apagues la luz. Espero que te hayan gustado mis historias. Y gracias por escucharlas. Ahora, las preguntas. ¿Cuál de estas 3 historias te costó más en escuchar? ¿O tú mismo estuviste en algún lugar que se sentía diferente? Un hospital, un pueblo abandonado, una carretera de noche, y algo no te dejó tranquilo. Cuéntame en los comentarios. Sabes que entre las sombras todas las historias tienen espacio. Bye bye.